La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, les da una cordial bienvenida a las y los asistentes a la ceremonia inaugural de la jornada de presentación de recursos de apoyo al aprendizaje para la enseñanza en enmarca en los festejos de los 50 años del Colegio de Ciencias y Humanidades. Profesoras, profesores, autoridades universitarias y cuerpos directivos del colegio, sean bienvenidas y bienvenidos. Para iniciar esta jornada, a la maestra Marta Patricia López Abundio, secretaria de Servicios de Aprendizaje de la Dirección General del Colegio, para que dirija un mensaje sobre esta jornada. Gracias, buenas tardes a todas y todos los presentes. La Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, en el marco del 50 aniversario del colegio y en atención a las necesidades que han surgido durante esta pandemia, se ha dado la tarea de preparar esta jornada sobre los recursos de apoyo al aprendizaje para la enseñanza en línea, de la cual el principal objetivo es dar a conocer a los docentes recursos para apoyar el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje en las aulas virtuales, y también como parte de la innovación académica que día con día los docentes requerimos. Es así que en esta jornada tendremos una serie de conferencias magistrales y también se mostrará la aplicación de los recursos digitales. Agradezco la presencia de profesoras y profesores en este evento, ya que sin su participación nuestro trabajo no estaría completo. Por último, también permítanme mencionar que esta actividad no hubiera sido posible sin el apoyo y la participación entusiasta de todos los que colaboramos en la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje. Sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Maestra, y ahora para darnos el mensaje inaugural de presentación de recursos de apoyo al aprendizaje para la enseñanza en línea, queda en uso de la palabra Barajas Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchas gracias, Rosalba. Muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verlas y verlos en este día. Y como se ha dicho a lo largo de varias sesiones de trabajo, saber que están bien, verlas y verlos bien de salud y con mucho entusiasmo después de una merecida semana de descanso y de vacaciones. Quiero saludar también con mucho gusto a nuestro ponente invitado, al maestro Rubén Sainz, que nos hablará de repositorios institucionales, tema muy relevante en estos momentos para nuestro colegio. Saludar desde luego a las personas, a todos los integrantes de la Secretaría de Servicios de Apoyo al Aprendizaje, a la maestra Marta Patricia López Abundio, y agradecerle la organización de este evento en conjunto con la maestra Claudia Durán Olmos, la maestra Griselda Chávez Fernández, Mariana Luna Torres y Rosalba Velázquez, todas integrantes de esta secretaría. También quiero saludar a Gabriel Cruz, miembro de esta secretaría, con mucho gusto. Quiero agradecer asimismo la participación de las profesoras y profesores en esta jornada, que también puede ser llamada curso, taller, al gusto, pero lo más importante es el aprendizaje que podemos adquirir de toda la variedad y yo diría que inmensidad de recursos y herramientas digitales con las que cuenta nuestra querida universidad y también el colegio. De seguro vamos a tener muy buenos aprendizajes que también podremos llevar a los alumnos y a las alumnas, que son finalmente para quienes estamos trabajando. Reconozco muchísimo el trabajo de las maestras y los maestros en estos momentos y también de las y los alumnos. Quiero comentarles un dato que como bachillerato casi nunca vemos. Les pongo el caso. En la licenciatura uno puede ver la trayectoria de un joven hasta que se gradúa o titula. Y en el bachillerato uno nada más sabe que egresan y ya. Pero la generación 2018, que fue una generación
sándwich porque le tocó vivir la pandemia en este momento en que todavía no teníamos pues muchas experiencias de trabajar en línea. Es una generación resiliente en el colegio. Esta generación egresó en junio de 2020, del año pasado, y logró un repunte histórico en el egreso de 73%. Esto no se había vivido ni se había visto en el colegio. Y al hacer el estudio de esta generación, vemos que tampoco disminuyó la calidad de su aprendizaje, porque uno puede pensar, bueno, se les facilitó el egreso acreditándolos, y no, es un aprendizaje bueno y de un promedio de 8.63 de aprovechamiento, que también es histórico. Y cuando cruza uno esta información con los resultados del examen de ingreso a licenciatura, el EDI, también vemos que se mantiene dentro de los estándares de un examen que se aplica justamente al ingresar a las licenciaturas. Respecto a la 2017 hay un avance. ¿Qué quiere decir? En principio, la capacidad de resiliencia de esta generación, el apoyo de las y los maestros a esta generación, y sobre todo también el apoyo en recursos digitales, en repositorios, en todo esto que la universidad nos ha ofrecido para apoyar nuestros cursos. He allí un ejemplo de cómo todos estos recursos pueden ayudarnos. Saludo también aquí a la maestra Rosa Zimba, que está aquí frente a mí, y es la encargada del Departamento de Biblioteca de la Dirección General. Y termino entonces felicitándolos por la organización de este evento y por los resultados que habremos de tener al concluir. Muchas gracias y bienvenidas todas y todos. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, damos paso a la conferencia inaugural de estas jornadas, que será impartida por el maestro Rubén, responsable del asesoramiento técnico a entidades de nuestra universidad para la instalación de repositorios universitarios. Él es licenciado en Ciencias de la Computación por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trayectoria profesional en la universidad inició en 2006 como jefe de desarrollo de software para la Unidad de Informática para la Biodiversidad de Biología. En 2003 es responsable del área de desarrollo tecnológico en la coordinación de colecciones universitarias digitales, donde diseñó e implementó el centro de datos para la CCUD y lideró la plataforma informática Aurora, en la que se va UNAM universitarias. Actualmente es coordinador del de repositorios universitarios de la Dirección General de Repositorios Universitarios, donde por un lado supervisa la operación, organización y crecimiento del repositorio institucional de la UNAM, y por otro, guía y apoya la implementación de repositorios universitarios de entidades y dependencias. Maestro Rubén Sáenz, sea bienvenido a la Colegio de Ciencias y Humanidades y queda en uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco al doctor Barajas, director general del CCH, al colegio por la invitación. Compañeros, compañeras del CCH, muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir compartir la pantalla para mostrarles una presentación. Ahí la ven, ¿verdad? Gracias. Bueno, precisamente les voy a hablar del panorama actual en los repositorios de la UNAM, de los repositorios que se están haciendo y cómo se están apoyando desde esta dirección. Como nos comentaba la maestra Rosalba, yo trabajo en la Dirección General de Repositorios Universitarios. Esta dirección está adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y fue creada el 5 de noviembre de 2018 en reconocimiento precisamente a esta labor que cada uno de ustedes como académicos y personal de la universidad ha elaborado desde hace mucho tiempo para estar generando recursos digitales, contenidos digitales en apoyo a las actividades fundamentales que hace la universidad. Esta dirección tiene a cargo, por un lado, el repositorio institucional de la UNAM
y por otro el portal de datos abiertos UNAM, colecciones universitarias. Les dejo aquí la dirección de la dirección electrónica de esta dependencia para que consulten lo que se hace en ella. Bueno, el marco de esta plática va a estar en el contexto de los contenidos digitales que se generan en la UNAM. Entendido un contenido digital como la información que se expresa en algún formato digital, es decir, en archivos electrónicos, que pueda ser visualizado y almacenado en un dispositivo electrónico, que pueda ser consultado de manera directa o a través de una red como Internet. Entonces, en estos términos, bueno, ustedes saben muy bien que desde hace mucho tiempo la UNAM ha venido produciendo su material ya no en formatos físicos, sino en formatos digitales, como libros electrónicos. Las tesis ya ahora se hacen, les decimos, nacen en formato digital, ya no son solamente digitalizadas. Las publicaciones periódicas también están en formato digital. El CSH, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo y tiene muchos recursos en línea, en formato digital. Seguramente conocen los proyectos como Descarga Cultura, la gran variedad de videos que hay publicados, en canales de YouTube también, y por supuesto la digitalización que se está haciendo en toda la universidad, por ejemplo en la Biblioteca Nacional de México, que está a cargo de la UNAM. Entonces vamos a hablar un poquito de los repositorios, que lo que tienen en ellos depositados son este tipo de recursos digitales. Bueno, en la historia, esto empezó en 2001, cuando se generaron diversas iniciativas para conformar lo que hoy conocemos como Open Access o acceso abierto, el cual fue materializado en declaraciones internacionales de Budapest en 2002, Bethesda y Berlín en 2003, donde la UNAM se adhirió a esta declaración de Berlín en agosto de 2006. A partir de esto, de este movimiento, que lo que busca es poner al alcance de la mayor cantidad de gente posible los contenidos que se generan en la ciencia y en la academia, bueno, pues la UNAM y académicos de la UNAM se sumaron a través de estrategias institucionales y con la actividad de la propia comunidad académica, que se interesó en crear repositorios digitales de acceso abierto desde 2005. Ese es un trabajo que ha hecho la comunidad, muchos investigadores, muchos académicos, muchos profesores entusiastas, donde se crearon repositorios y donde han tratado de poner documentos, artículos y productos derivados de su actividad académica. Después, en 2014, en México se reformó la Ley General de Educación y la Ley General de Ciencia y Tecnología, donde se busca hacer del acceso abierto una política de Estado y dotar al CONACYT de lo necesario para crear el repositorio nacional. Entonces, en ese año se inicia la creación del repositorio nacional CONACYT. Luego, en 2015, por acuerdo del rector, se generaron los lineamientos generales para la política de acceso abierto en la UNAM. Esto fue la primer normativa universitaria en cuanto a cómo se debería publicar en esta iniciativa de acceso abierto. Ya después, y en reconocimiento a la labor que han hecho estos académicos en cuanto a generar repositorios y publicar contenidos en línea, se creó en 2018 la Dirección General de Repositorios Universitarios y en 2019 se creó el Repositorio Institucional de UNAM por acuerdo del rector. Bueno, ahorita les hablé justo del acceso abierto, que está definido como el acceso gratuito a la información y al uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Ese es el ideal. Y ese es el marco en que vamos a hablar un poquito y en el que se van a mover los repositorios que les voy a presentar a continuación. Sin embargo, bueno, reconocemos que hay una serie de necesidades y de prerrogativas que hay que cumplir. Y precisamente en ese ámbito, y algo que nos marca la normativa donde se creó el repositorio institucional de la UNAM, es el uso de licencias Creative Commons, que son licencias de uso, que son una manera de expresar cómo es que permitimos que se usen los contenidos digitales depositados en un repositorio o en cualquier sistema electrónico como las páginas web. Entonces, en esta gráfica vemos que del lado izquierdo está lo que generalmente conocemos como todos los derechos reservados, es decir, no se puede hacer nada con él, no se puede copiar, no se puede compartir, etc. Y por el otro lado, en el otro extremo está el dominio público, es decir, ya no hay derechos patrimoniales en los contenidos y todo el mundo lo puede usar. Ejemplos de esto, bueno, ustedes saben, obras clásicas de la música,
documentos históricos en la Biblioteca Nacional, donde ya la ley indica que después de un periodo de tiempo de la muerte del autor se extinguen los derechos patrimoniales. Pero en el medio está estas licencias de uso que conocemos así. Ustedes pueden buscar en Google este término y verán que son 6 maneras de expresar cómo los usuarios pueden ocupar los contenidos que nosotros publiquemos. Esta manera de expresar ese uso es importante porque, por un lado, normaliza o uniformiza la manera en que se expresa esta manera. Y por el otro, han trabajado mucho en establecer un lenguaje común que pueda ser reconocido en diferentes legislaciones en el mundo, porque nos estamos moviendo en un contexto internacional al publicar en Internet. Entonces, les recomiendo mucho echarle un ojo a estas licencias para que conozcan cómo es que funciona. Bueno, ya entrando un poquito en materia, ¿de qué hablamos qué es un repositorio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un repositorio? Bueno, hay muchísimas definiciones y recogí estas 3 porque tienen conceptos que vamos a manejar mucho durante la plática y se las quisiera leer a continuación. Por un lado, Domínguez López señala que un repositorio es un espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde información digital, habitualmente archivos informáticos, que pueden contener trabajos científicos, conjuntos de datos o software. Duperet Cabrera dice que son sistemas de información que preservan y organizan materiales científicos y académicos como apoyo a la investigación y el aprendizaje, a la vez que garantizan el acceso a la información. Y de Guisti nos dice que los repositorios digitales institucionales deberán ser compatibles con las normas de interoperabilidad adoptadas internacionalmente y garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a través de Internet u otras tecnologías de información que resulten adecuadas a los efectos, facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y del autor sobre la producción científico-tecnológica. Entonces, bueno, aquí hay varios conceptos que ya empiezan a repetirse, que señalan, por un lado, la plataforma digital, por el otro lado, este concepto de interoperabilidad que les explicaré más adelante, y por supuesto, el asunto de los derechos de autor. Entonces, bueno, en la UNAM, recogiendo estos conceptos, definimos a un repositorio universitario como una plataforma informática que organiza, almacena, preserva, difunde y mide el uso de los contenidos en formato digital depositados en él, para facilitar el intercambio de la producción académica y científica entre investigadores, profesores, estudiantes y todo aquel que esté interesado en acceder a los archivos digitales. Entonces, hablando de qué es una plataforma digital, hay 3 componentes básicos que tiene este tipo de plataformas. Por un lado, tienen un portal web, es decir, una interfaz, las páginas o la cara que nosotros conocemos y que podemos ver en nuestras computadoras, que es la interfaz que comunica el repositorio con los usuarios. Tiene servicios de ingesta, consulta, visualización y de descarga de datos. Por el otro lado, tras bambalinas, digamos, en lo que muchos conocen como el backend, bueno, pues tiene una capa de almacenamiento, que es hardware y software y metodologías y lineamientos destinados para almacenar, organizar y preservar los contenidos digitales, así como sus metadatos. Esto es algo muy importante. De hecho, es una de las características que marca la diferencia con una página web, por ejemplo. Las plataformas de repositorios están especializadas para almacenar grandes volúmenes de información y también grandes cantidades de datos. Esto implica que no se rigen bajo lineamientos simples, digamos, de almacenamiento de archivos, sino que están diseñados para poder contener miles o millones de contenidos. Y ahorita vamos a ver ejemplos de estos repositorios que así lo hacen. Y por otro lado, y algo que es muy importante, son los servicios de conectividad, que son protocolos comunes de comunicación, lenguajes de intercambio y estándares de datos, que funcionan como interfaces para otras plataformas. Es decir, que un repositorio se puede comunicar de manera automática con otro tipo de plataformas, por ejemplo, otros repositorios. Y ahorita vamos a ver por qué es eso importante. Entonces, bueno, eso es un repositorio en términos de una plataforma informática. Entonces, ahorita ya les hablé de los contenidos digitales, básicamente los materiales que producimos en formato digital, y de los repositorios. Pero esto que les comenté de
la organización, el almacenamiento, la preservación, el aumento en la visibilidad, ¿cómo se da? ¿Es suficiente con esto? Y la respuesta es no. Necesita otro componente que es muy importante y son los metadatos. Los metadatos son información de los datos, son datos de los datos. Ese es el concepto general. En nuestro contexto, los metadatos son información acerca de los contenidos digitales. Por ejemplo, ¿qué tipo de información? Pues el título, el autor, el tipo de contenido que hablamos, el formato en el cual está expresado, quién lo editó, la fecha de edición, una descripción, la licencia de uso, eso es muy importante, justo en términos de estas licencias Creative Commons, aquí hay un ejemplo, y por supuesto, dónde podemos encontrar directamente el contenido. Aquí les pongo un ejemplo de uno de los recursos que el CCH tiene publicados. Bueno, entonces, esto es importante, estos metadatos son importantes. De hecho, ustedes pueden pensar como en las bibliotecas. Ustedes cuando buscan libros o publicaciones en biblioteca, pues lo hacen a través de las fichas bibliográficas. Un poco ese es el sentido de estos metadatos, porque si bien la tecnología ha avanzado mucho, aún no es capaz de reconocer fielmente de qué se trata un video, cuál es el tema de un video, no puede reconocer a los autores si no están explícitamente expresados, y los metadatos hacen justamente eso, y esos metadatos permiten hacer toda la organización y nos dan información para hacer, por ejemplo, preservación digital de los contenidos. Entonces, son las tres partes que conforman a un repositorio. Pues ya, en un repositorio lo que se deposita, que es así como le decimos a aquello que se sube a un repositorio, es el contenido digital, el documento y sus metadatos. Hay una excepción a esto que ahorita les voy a comentar. Bueno, en estos términos, entonces, el flujo, digamos, completo de qué se puede subir a un repositorio, bueno, pues todas las publicaciones o todos los contenidos digitales o en formato digital que produzcan con sus metadatos, con una buena descripción en metadatos. Para esta descripción hay diferentes estándares, pero en la UNAM generalmente utilizamos una que se llama el esquema de metadatos Dublin Core, el cual son 15 campos compuestos por la mayoría de los que les presento aquí en los ejemplos, que nos ayudan a describir de una manera general, muy básica, todos estos contenidos, pero que ayudan a la organización y al mantenimiento de un repositorio. Lo que se puede subir en repositorio es muy variado. Básicamente no hay una regla específica en términos de la plataforma, pero es muy importante en la UNAM que cada una de las entidades, cada una de los sistemas establezca sus propias políticas de depósito. Es decir, que establezcan qué es lo que se debe de depositar y qué se puede depositar en el repositorio. Ejemplos de qué se puede depositar, pues por supuesto recursos educativos, ¿no? Productos de concursos, de congresos y otros, material audiovisual, videos, audios, conferencias, charlas, etcétera, publicaciones electrónicas, libros, boletines, catálogos, infografías, etcétera, por supuesto fotografías y todo lo que ustedes produzcan en formato digital. Aquí, como decía el doctor Barajas, es muy fácil, y ahorita se los muestro, justo seguir la pista a la carrera de un alumno desde su licenciatura, y si hizo posgrado, a lo mejor hasta el posgrado. Podemos ver las tesis que hizo, su tesis de licenciatura, su tesis de maestría, su tesis de doctorado. Si ya se volvió investigador y trabaja o ha editado en alguna de las revistas de la UNAM, aparecerán sus artículos. Pero en efecto es complicado ver lo que se ha producido desde el bachillerato. Sin embargo, si en el futuro el CCH tiene su repositorio y se depositan ahí los materiales que ustedes consideren que son relevantes sobre un alumno, entonces esta historia se puede extender para conocer lo que hizo el alumno desde el bachillerato. Entonces, bueno, estos son los tipos de recursos que se pueden subir a un repositorio, cómo queda un repositorio, y desde la Dirección General de Repositorios Universitarios de la UNAM, pues esperamos que muy pronto el CCH cuente con su repositorio y estamos en plena disposición de apoyarlos para esto. Muy bien. Ahora les voy a platicar rápidamente de algunos repositorios en la UNAM, que son repositorios que se consideran estratégicos por el tipo de contenidos que almacenan. Y el primero que vemos es el repositorio de tesis de la UNAM, TesiUNAM.
Este repositorio está a cargo de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de la Información, seguramente muchos de ustedes lo conocen, y es un repositorio que tiene casi 500,000 de tesis en formato digital, tanto digitalizadas desde los 80s como en formato digital nacidos en las últimas décadas. Entonces, en esto, lo que ven ustedes en pantalla, esta captura de pantalla de su repositorio, ustedes pueden ver en la parte de abajo cómo los recursos están muy bien organizados por área, por nivel académico, por asesores, por temas, por escuelas y por grados. Esto se da gracias a esos metadatos que les comentaba y a la catalogación que se hace, ¿no? Sobre todo la DGB, por supuesto, por su perfil, tiene reglas muy estrictas de cómo se usan los catálogos, cómo se van a nombrar a los diferentes grados, a los nombres de las escuelas, los nombres de los niveles, para que se puedan hacer este tipo de agrupaciones, de conteos, y esto es muy importante, ¿no? Esto es algo que no se puede hacer, por ejemplo, con una página web. En este momento yo no les podría contestar cuántos recursos digitales tiene la universidad publicados en línea. No lo sabemos porque las páginas web no permiten saber eso. A pesar de buscadores como Google que hacen los índices de esto, no es información fiable. Sin embargo, esta que ustedes ven, si ven al lado de cada uno de las centrales de cada agrupación, nos da el número exacto y preciso de cuántos recursos hay. Y entonces, en algún momento, cuando todo lo que tengamos esté referenciado en un repositorio, podremos saber y contestar esa pregunta. De hecho, ahorita van a ver que sí tenemos una cifra que no es completa, pero es de una parte de estos repositorios. Entonces, bueno, es SIUNAM. El siguiente es Revistas UNAM, que también seguramente conocen, que son las revistas en acceso abierto que edita la universidad. Aquí tenemos más de 100 revistas, la UNAM publica más de 100 revistas, tanto científicas como de divulgación, y todas ellas están listadas en este proyecto de la Dirección General de Fomento Editorial, donde podemos consultar no solo la revista, sino los diferentes números y artículos que han publicado en acceso abierto. Cada uno de estos repositorios que les estoy mostrando tiene esas características, esos servicios de conectividad y esos sistemas de almacenamiento especiales, digamos. Otro es, que también seguramente conocerán, es el portal de datos abiertos UNAM, colecciones universitarias, que tiene casi 2 millones de registros de colecciones en formato digital de la universidad. Aquí ustedes pueden consultar diferentes fichas técnicas que describen objetos artísticos, ejemplares de colecciones biológicas, productos de investigación y otro tipo de objetos digitales. Entonces aquí les dejo también la dirección para que lo puedan consultar. Otro más, y que seguramente también conocen, es la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Estas bibliotecas están a cargo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y cada una cuenta con su plataforma, su repositorio, donde publica los materiales que por ley todas las editoriales están obligadas a depositar ahí, y que ya por derechos de autor pueden publicarse abiertamente al público, ¿no? Entonces aquí son dos portales, ahí les dejo las direcciones para que puedan consultarlos, y que también ya están en acceso abierto. Por supuesto, directamente en los portales hay contenidos que solo están a nivel referencial, pero que ustedes ya podrían consultarlos físicamente en la biblioteca. Muy bien. Estos repositorios que les he mostrado hasta ahora conformaron una primera etapa. Hay un repositorio más, que es el repositorio de recursos educativos para todos, RETO, de la CUAYED, donde ellos publican y difunden los recursos educativos que generan en colaboración con diferentes entidades académicas de la UNAM, en particular con el CCH, por ejemplo. Y bueno, les contaba que estos repositorios, estos 5 repositorios, en una primera etapa conformaron la integración del repositorio institucional de la UNAM. El repositorio institucional de la UNAM lo que busca es integrar y publicar y dejar la consulta de contenidos académicos que genera y resguarda la universidad, es decir, recursos que se hayan producido por la institución. Solo de la integración de estos 5 repositorios que les mostré, al momento se contabilizan 2.758.348 recursos digitales,
que abarcan artículos en revistas de acceso abierto, publicaciones en la Biblioteca Nacional de México, tesis de licenciatura, maestría, doctorado y otros que están en la Dirección General de Bibliotecas, en la Biblioteca Central, los registros de las colecciones universitarias en el portal de datos abiertos y los recursos educativos en la CUAYED. Entonces, apenas con 5 repositorios que les llamamos concentradores por el tipo de contenidos estratégicos que almacenan, tenemos ya casi 3 millones de recursos. Esto hace al repositorio institucional de la UNAM el repositorio más grande de México y seguramente uno de los más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, no es lo único que hay en la UNAM, la historia no termina aquí, sino que muchas entidades académicas de la UNAM han generado sus propios repositorios para difundir el trabajo que hacen. En pantalla vemos, por ejemplo, el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información, el IBI, el repositorio del Instituto de Investigaciones Económicas, el repositorio institucional de Históricas, el de la Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el de la DGETIC. Y estos son apenas 6 ejemplos de más de 30 repositorios que hay ahorita en la universidad y que justamente conforman la segunda etapa de la integración al repositorio institucional y de algo que les denominamos el Sistema Institucional de Repositorios Universitarios. Entonces, en ese contexto, precisamente, pareciera que todo puede tender al caos, pero no. Desde la DGERU estamos intentando organizar esto de la siguiente manera. En el artículo 6 del acuerdo del rector por el que se creó el repositorio institucional de la UNAM, el RIUNAM, se especifica que los repositorios que se integren al repositorio institucional necesariamente deberán ser interoperables en las formas semántica, sintáctica y jurídica, y en su conjunto, ya integrados, conformarán el Sistema Institucional de Repositorios Universitarios, CIRU, cuya constitución y forma de operar se va a establecer en su reglamento interno. Entonces, este Sistema Institucional de Repositorios Universitarios se visualiza de la siguiente manera. Son 3 niveles de repositorios en los cuales en el nivel más alto, en el 3, está el repositorio institucional, que es donde se integran y conjuntan todos los materiales digitales que se generan en la universidad. Luego es un segundo nivel, que son lo que llamamos repositorios concentradores, que centralizan contenidos digitales estratégicos de una misma clase provenientes de diversas entidades académicas. Por ejemplo, TESIUNAM, que les mostré hace un momento, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, la revista SUNAM, el portal de datos UNAM, colecciones universitarias, y hay uno que se está gestando en este momento, que es el repositorio de recursos educativos digitales en la UNAM, que va a conjuntar este tipo de materiales para que sea un repositorio concentrador que alimente al repositorio institucional. Y luego, en el nivel número 1, están todos los repositorios de entidades y escuelas de la universidad. Aquí ahorita, como les decía, ya existen más de 30 repositorios en la UNAM y también se están generando otros tantos. Entonces, esta es la manera en que se están organizando. Y algo muy importante es ese término que he estado repitiendo, que es la interoperabilidad. Este término es muy importante porque nos quita ese trabajo manual de contabilizar, de juntar, de recuperar y transferir los contenidos. Estas plataformas son capaces de comunicarse unas con otras, de hacer un proceso que le llamamos de cosecha. Es decir, que desde, por ejemplo, el repositorio institucional se puede consultar automáticamente qué contenidos tiene cada uno de estos repositorios y recuperar sus metadatos y la dirección hacia el contenido original, sea un PDF, un video o lo que se necesite. Pues de eso se trata esta organización que se está haciendo. Bueno, ahorita les hablé de que hay 3 formas de la interoperabilidad. La primera es la interoperabilidad sintáctica, que es la capacidad de las plataformas para comunicarse con otras e intercambiar información a partir de protocolos comunes de comunicación, lenguajes de intercambio, independientemente de la tecnología inherente a cada plataforma. Esto es muy importante. Ya desde hace unos años en la tecnología, sobre todo en Internet, se viene utilizando este concepto, porque antes los sistemas no se podían comunicar unos por otros, ya sea que por la marca, por el lenguaje que se usó, la compañía que lo generó, no se podía compartir esa información.
Hoy ya no, y sobre todo en Internet ya no. Ya existen estos protocolos, estas maneras de comunicarse automáticamente entre las plataformas para que puedan compartir información, y es justo la que aprovechamos para hacer esa integración de esos casi 3 millones de recursos. Pero bueno, a pesar de que haya esas partes, digamos, en los fierros, en los sistemas, hay otra interpretación que es fundamental y la cual tenemos que producir nosotros, los que somos responsables de repositorios, y esa es la interoperabilidad semántica. Y se refiere a la capacidad de los contenidos de una plataforma para intercambiarse con otra de forma correcta y precisa, por medio de modelos comunes de datos estructurados, estándares y catálogos. Y es un poquito lo que les mostré, por ejemplo, en el repositorio de TesiUNAM. Ustedes vieron que de entrada todos son tesis, ¿no? Y se pueden clasificar por diferentes niveles: licenciatura, maestría, posgrado. También podemos utilizar catálogos para las áreas del conocimiento, los niveles educativos, etcétera. Y es justo a eso se refiere esta interoperabilidad. Y por supuesto, a utilizar campos comunes. Todos tenemos que tener título, todos deben de tener autor, una descripción y ese tipo de información. Y por último, y esta es una de las más importantes, es algo que le llamamos la interoperabilidad jurídica, y es la implementación de licencias y términos de uso de manera homologada para que el usuario pueda identificar con facilidad los usos permitidos. Eso significa que no usemos en cada contenido o en cada plataforma un texto, un disclaimer particular, diferente a todos los demás, sino que tratemos de homologar la manera en que nos expresamos para que los usuarios puedan comenzar a entender de qué manera se pueden utilizar los contenidos, ¿no? Cuáles son las restricciones, y que sea un catálogo finito. Y por eso les comentaba el asunto de las licencias Creative Commons. Muy bien. La creación de CIRU, del Sistema Institucional de Repositorios, y del repositorio institucional viene acompañada de un cuerpo colegiado, está respaldada por un cuerpo colegiado que se conforma por 8 entidades universitarias, entre las que se encuentran el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, la COAYED, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Bibliotecas, la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y la de GERU. Todo esto está dirigido por la presidencia, que es el secretario de Desarrollo Institucional de la UNAM. Este cuerpo colegiado, por supuesto, tiene capacidad para emitir normativa institucional en la materia, y además ha conformado diferentes comisiones para atender asuntos específicos que resuelvan diferentes inquietudes y problemáticas que hay en la universidad respecto a los contenidos digitales. Bueno, este comité ya está instalado, está en funcionamiento y se reúne 2 veces por año para desahogar su plan de trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son los beneficios de contar con un repositorio universitario? Bueno, la verdad es que son muchísimos. De entrada, como les comentaba, ayuda a difundir y resguardar los materiales generados en las entidades, incrementa la visibilidad en Internet, forma parte de la configuración del Sistema Institucional de Repositorios Universitarios, con lo cual ustedes pueden tener acceso a infraestructura y programas de preservación de la universidad, además de que se cumplen la normatividad en tecnologías de la información y en repositorios universitarios. Se puede medir y conocer lo que producimos y además lo que nuestros alumnos y usuarios utilizan, ya de una manera precisa, ya no con métodos hasta cierto punto imprecisos como Google Analytics y otros, donde están cambiando todo el tiempo, ¿no? También, por supuesto, y es algo muy importante, apoya la proyección de la UNAM a nivel nacional e internacional. Ese es un punto que se mide mucho, ya se habrán dado cuenta en las noticias de los dichosos rankings. Algo que se mide mucho es el conocimiento que las universidades comparten en Internet hacia el público en general. Y los repositorios apoyan mucho en esta labor. Promueve, por supuesto, la colaboración con otras instituciones de educación y otro tipo de instituciones. Por ejemplo, hoy la Presidencia de la República busca mucho la UNAM para difundir toda esta parte de memoria histórica de México, y entonces los repositorios están resultando un medio fundamental para satisfacer esta necesidad. Por supuesto, apoya la educación en el país y en la región, ahorita exacerbado por la pandemia,
la NUY se está organizando y está buscando cómo conseguir recursos educativos que se puedan compartir, no solo en grandes instituciones como la nuestra, como el Politécnico o el TEC, sino con universidades e institutos de diferentes partes del país, ¿no? Que no tienen la capacidad de producción que se tienen, por ejemplo, en la UNAM. Otra ventaja es que regula la manera en que se otorgan los permisos de uso, como les comentaba, con las licencias, con un lenguaje común delimitado, pero que además se reconozca internacionalmente. Y por supuesto, a través de esto protege los contenidos y las plataformas, tanto a nivel técnico como a nivel jurídico. Y bueno, con esto terminaría mi presentación y con mucho gusto puedo contestar todas sus preguntas. Aquí les dejo los datos de contacto por si gustan anotarlos. Muchísimas gracias, maestro Rubén, por esta conferencia. Recuerden que pueden hacernos las consultas por el chat de forma escrita. Nosotros las leeremos para el maestro Rubén, o si gustan enviarnos una reacción aquí para que les demos la palabra, con muchísimo gusto. Okay. Creo que no tenemos preguntas, maestro Rubén. Dejó todo muy claro, al parecer. ¿Podrían compartir los links de los repositorios? Sí, por supuesto. Se los compartimos. Perdón, disculpe, se me fue un poquito el audio. No sé si me hicieron alguna pregunta. Sí, bueno, sí, podríamos compartir los links de los repositorios. Claro que sí. Ahorita se los pongo en el chat. Gracias. Y creo que serían, bueno, hasta el momento son todas la pregunta. El maestro Ignacio Pérez le da muchas gracias por todo. La maestra Rosa Simba también le da muchas felicidades al maestro Rubén por compartir esta información. Muchas gracias. Está el profesor Daniel Jerónimo también nos dice que todo está muy claro. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su conferencia. Es de mucha ayuda conocer los repositorios institucionales. Sí, por supuesto. Bueno, sí, muy buena información. Creo que sí, maestro Rubén nos dejó todo muy claro. Muchas gracias. Pues nos daría mucho gusto pues contar con el repositorio del CCH, que si bien hemos visto que tienen muchísimos recursos, muchas plataformas muy bien hechas, muy bien montadas, creo que sería importante que, sin el afán de repetir los recursos, la publicación de esos recursos, más bien hacer la referencia, como les comentaba, en un repositorio, ¿no?, del CCH. Porque, digamos, lo que se subiría ahí serían los metadatos y la liga hacia donde ya están publicados ahorita esos contenidos. Y sería un espacio donde los académicos, incluso si así lo deciden ustedes, los mismos alumnos podrían, a través de la persona responsable, subir contenidos ahí. Entonces llevar justo, como comentaba el doctor Barajas, el rastro desde cuándo empezaron los alumnos a producir en la universidad, ¿no? Y por supuesto acceder a esa infraestructura, por ejemplo, la de preservación de esos contenidos digitales, que eso no solo son los respaldos, por eso les comentaba el asunto de las páginas. Las páginas, por supuesto, son el principal medio de difusión, sin embargo, no garantizan que esos contenidos no se vayan a perder. El repositorio donde estén depositados, la nube donde incluso los llegan a depositar, no garantiza eso. Entonces hay toda una teoría y protocolos de preservación digital, que es un nivel superior al de los respaldos. Y justo ahorita, junto con la DGTIC, con la Biblioteca Nacional, estamos creando los protocolos a nivel UNAM para resguardar esos contenidos. Y son cosas tan elevadas como hay que poner una copia en un lugar geográfico donde los riesgos naturales, de desastre natural, sean diferentes a los de México.
Entonces, un lugar donde la sismicidad sea muy baja, ¿no? Un lugar donde no hay huracanes. De modo que si pasa algo catastrófico, esos contenidos no se pierdan y estén disponibles para otras generaciones. O hacer la conversión de formatos como Flash. Ustedes saben que ahorita Flash ya murió. Y entonces, por ejemplo, a Quest le pasa que una colección de recursos que tenían Flash ya no se pueden visualizar en Internet. Entonces, eso es parte del trabajo de la preservación digital, hacer esas conversiones tecnológicas para que el contenido no se pierda. Claro. Maestro, tenemos ya 2 preguntas por aquí. Pregunta el profesor Rafael Cuellar, ¿el acceso libre permite la consulta de los alumnos? ¿Qué tan usado por los alumnos es los repositorios actualmente? Sí, los repositorios, sobre todo lo hemos visto en tesis, se ocupan muchísimo porque son material de referencia para hacer nuevas tesis, ¿no? Entonces es muy importante. Lo hemos visto no solo en México, también lo hemos visto en Latinoamérica. Usan mucho las tesis de la UNAM para generar sus propios trabajos, por ejemplo. Además, los buscadores en Internet ya se fijan en eso, ¿no? En que cuenten con las licencias que les platiqué para que ustedes con toda tranquilidad puedan ocupar, por ejemplo, imágenes o capturas de pantalla en sus presentaciones. Y también nos pregunta por aquí la profesora Angélica Galván, ¿ya se está trabajando en elaborar un repositorio del CCH o solo se tiene el plan? Bueno, nos extendió una invitación el maestro Rubén Sáenz, en realidad. Sí. Pregunta Maribel Alanís, ¿en el repositorio de revistas UNAM no se puede acceder? A ver, vamos a ver. ¿Puse mal el link? No, sí se puede acceder, maestra. Acabo de dar clic y entra y sí podemos acceder. Pero si no, lo revisamos nuevamente. Así, sí. Por aquí nos dan una aclaración el profesor Víctor Leiva, que sí, muchas gracias. Cabe mencionar que el CCH ya está trabajando en el desarrollo del repositorio institucional. En el chat pueden encontrar la liga a esta nota. Perfecto. Pues con mucho gusto estaremos atentos y para apoyarlos en lo que necesiten y en la integración al repositorio institucional del mundo. Por supuesto, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, si no tienen más... ok, sí, muy interesante la conferencia porque hemos recibido el uso de datos. ¿Podrían acceder al recurso cualquier usuario? Si está público el contenido, el recurso en Internet, sí. Sin embargo, legalmente lo que podría hacer ese usuario con sus contenidos está definido por la licencia que se le ponga. Claro. Entonces, digamos, la legislación en México es un asunto de entrada de buena fe, ¿no? No hay tecnología que garantice la protección total de los contenidos. Sin embargo, con la legislación, si posteriormente se detectan mal uso y a través justo del repositorio, donde es la prueba donde se dijo cómo se pueden usar esos contenidos, se pueden tomar los efectos legales que corresponden. Sí, por supuesto. Pues bueno, maestro Rubén, muchísimas gracias por esta conferencia. Le agradecemos mucho habernos compartido esta información y seguramente tomaremos la palabra para continuar trabajando con ustedes el repositorio del Colegio de Ciencias y Humanidades. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Sí, profesores, todos los que nos están preguntando si se queda grabada esta sesión, les compartiremos en breve el programa completo grabado para que ustedes puedan regresar si es que entraron un poquito tarde por algún compromiso o perdieron algún momento el audio. Quedan grabadas estas sesiones, se las compartiremos a la brevedad. Y en la liga del chat encontrarán también el registro de asistencia, el correcto, para que por favor lo puedan llenar. En cada sesión se los enviaremos. Y de nuevo, maestro Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes y en la apertura de esta jornada. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes a todos.